Y les cuento, falta un día, van a saber los candidatos, van a saber si quieren votarlos o no, y por lo menos vamos a tener otro margen de discusión y otro margen de análisis a partir de lo que se pueda resolver en esto que aún no sabemos si va a ser paso, si va a haber una lista de unidad. Vamos a estar analizando esto y muchos temas más, pero me parece que es un tiempo, ya está, se llegó al límite. Y ahora es el momento de las grandes decisiones. Mañana van a estar las alianzas definidas. Mañana vamos a tener ya un bosquejo de aquello que seguramente el 24 se va a terminar de confirmar. Pero este es el momento fundamental donde las grandes decisiones de los hombres y mujeres de la política nos van a demostrar si están a la altura o no de lo que el pueblo argentino, una porción de él, está reclamando. Lo analizamos en el editorial. ¿Les parece? Bienvenidos, bienvenidas. Esto se sigue llamando Sin Lugar para los Débiles. Bueno, mañana vamos a tener, lo decíamos recién, la primera parte del dibujo final. Vamos a tener, si se quiere, unas primeras líneas de lo que va a ser el 24. Recién Pablo Dugan decía, bueno, la fórmula del Frente de Todos empieza a cotizar en oro. ¿Por qué? Porque, claro, el factor sorpresa, en el caso que lo haya, puede llegar a jugar a favor. Vamos a ver, algunos dicen, ninguno de los nombres que están estos días, si vienen estos días en la boca de todos y de todas, va a estar en la lista. Y otros dicen, no, se va a resolver entre quienes ya se habían mencionado. Bueno, en lo concreto, es que más allá de esto, la noticia importante del día de hoy es que la CGT emitió un documento y pidió unidad. Entonces uno empieza a hacer el repaso y dice, los gobernadores pidieron lista de unidad, los intendentes en el mismo sentido, hoy la CGT, por supuesto, lo pidió el masismo, lo pidió el kirchnerismo, la unidad. Sin embargo, aún no está nada definido porque hay un sector minoritario que entiende que no, que hay que ir a las pasos. Hay un sector minoritario que quiere jugar la propia. Sobre eso ya hablamos. Ya saben cuál es nuestra mirada, nuestra posición. Pero hoy quiero retomar la idea, la convicción de lo que significa para la dirigencia política estar a la altura de las circunstancias, estar a la altura de lo que te va demandando una coyuntura, con una realidad social, económica determinada, y lo que te demanda la historia. Y estos son los momentos, en los momentos de elecciones, donde se ve si los dirigentes, hombres y mujeres, son dirigentes en pos de los intereses del pueblo o son dirigentes en pos de sus propios intereses, que no tienen que ir separados, al contrario. Pero en estos momentos es donde uno empieza a ver con nitidez si era tan cierto esto que repite el peronismo, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres y las mujeres. Me pregunto si la mezquindad política va a terminar robándole cierta posibilidad de triunfo al frente de gobierno. Me pregunto si se es consciente que si se defiende mucho la partecita, ese defender exacerbadamente la parte se puede llevar puesto el todo. Y me pregunto si aquellos que están cuidando lo propio, lo chiquito, son conscientes de esto. Y me pregunto también si al ser conscientes, pero sostener esta posición, no saben el daño que pueden generar. Y quiero tomar como antecedente para pensar el armado de listas de mañana y del 24, quiero ir a la decisión de Cristina Kirchner en el año 2019 de elegirlo a Alberto Fernández como candidato a presidente. No quiero evaluar si estuvo bien o si estuvo mal, porque creo que las decisiones se evalúan en el momento en que se tomaron. Porque ahora, vieron como en el fútbol, el lunes somos todos técnicos y todos analizamos lo que se debió hacer o lo que no.
Entonces no voy a entrar en la decisión de Cristina, tomada en un contexto. Ahora, voy a hacer un repaso, les quiero proponer un juego para de alguna manera ir recorriendo el camino de la decisión de Cristina de aquel 2019 para entender quizás cómo deberá decidirse esta etapa electoral. Cuando en el 2019 Cristina Kirchner elige a Alberto Fernández presidente, vamos a imaginar que lo venía meditando. Y un día dijo, a ver, ¿puedo ser yo candidata? Estaba claro que, ¿se acuerdan? Había sacado ese libro, sinceramente, que hizo explotar las ventas y que se instaló como una noticia que no podía ocultar nadie. En ese momento, el Cristina presidenta también se cantaba. En ese momento, me acuerdo que el hoy presidente, Alberto Fernández, llevó adelante esta frase que decía, con Cristina sola no alcanza, sin Cristina no se puede. Y la verdad es que muchos creímos esa frase. Ahora imaginémonos cómo fue la decisión de Cristina, qué elementos tuvo sobre la mesa. Esto es una impresión, una mirada, pero me parece que sirve al juego de reflexionar el presente. Vamos a suponer que Cristina pensó en ser candidata y lo primero que hizo fue analizar la región, todo nuestro continente. Y dijo, a ver, ¿qué condiciones favorables existen en esta realidad en la región para que lo que Cristina Kirchner significa en términos políticos y la lucha que quiere dar, qué acompañamiento puede tener de la región, qué fuerzas le puede dar la propia región? Estaba Trump en los Estados Unidos, estaba Bolsonaro en Brasil, estaba Piñera en Chile, estaba Mujica de salida y estaba Bolivia en un proceso de estabilización que luego iba a terminar con un golpe. Vamos a imaginar que la evaluación en ese momento fue que la región, en términos del poder ideológico y de las pulsiones políticas de ese momento, no jugaban a favor de las convicciones políticas de Cristina Kirchner. Vamos a suponer que luego de pensar y de analizar la región, pensó en la Argentina, puntualmente en nuestro país. Y uno podía advertir en aquella época que los poderes concentrados que el kirchnerismo combatió en el 2019 eran mucho más fuertes que en el 2015. Por ejemplo, Clarín. Por ejemplo, algunos sectores del agro. Por ejemplo, algunos sectores de la economía concentrados que habían hecho buenas migas nuevamente con los fondos buitres. Todos esos poderes económicos y políticos y mediáticos que el kirchnerismo había enfrentado para ganar nuevos derechos, hoy estaba más fuerte. Hoy digo aquel 2019. Por lo tanto, uno puede suponer también que si en lo regional había cierta debilidad, no una debilidad de Cristina, sino una debilidad de lo que representaba Cristina Kirchner, imaginémonos también que entonces esa pulsión política dentro de la Argentina, con esas porciones de poder que habían sido fortalecidas por Mauricio Macri, ni hablar de la justicia, eran también cierta instancia de presión y de cierta debilidad para su candidatura. Vamos a imaginar que además pensó en el propio movimiento nacional y popular, en un peronismo que estaba dividido, que estaba partido, y ya no por lo que había sido el kirchnerismo, sino que estaba partido porque muchos de ellos jugaban con Macri. Los nombres los saben todos. La CGT una de ellas. El triunvirato de la CGT uno de ellos. El peronismo dividido, el peronismo partido. Nadie garantizaba que el peronismo vaya tras la candidatura de Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque muchos seguían poniendo en duda su conducción política. De hecho, muchos habían armado en el 2017 una fuerza propia para ganarle a Cristina en provincia de Buenos Aires su candidatura a senadora. Entonces, una región que era adversa en términos ideológicos y políticos, un poder concentrado en la economía que era adverso en términos ideológicos y políticos, y un movimiento nacional y popular partido representando muchas veces los intereses de Mauricio Macri. Después, sin duda, la persecución política, sobre todo a Florencia Kirchner, a ver cuándo terminan de meterse con los hijos y con las hijas, a ver cuándo terminan. Y todo eso quizás le hizo entender a Cristina Kirchner que no era su momento, que había un solo objetivo, que era sacar a Mauricio Macri, y para eso había que unir al peronismo. Y fue Cristina Kirchner la que unió al peronismo. Y lo hizo
poniendo claramente por encima la patria, porque fue a llamar a dos hombres, Alberto Fernández y Sergio Massa, que habían sido firmes opositores a ella. Máximo Kirchner había empezado con un diálogo con Sergio Massa tiempo antes, y lo convocó a Alberto Fernández y le dijo: vos tenés que ser el candidato. ¿Por qué? Porque a vos te van a abrir las puertas que a mí no. Y para salir del desastre que dejó Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional, hay que unir al peronismo, y además tenemos que ir a hablar con todos esos sectores que a mí me persiguieron y que a mí no me van a escuchar siquiera. Y eso hizo. Primero la patria. Esa patria que dijo que era el otro y fue a buscar a esos otros que jodían, ¿eh? Quiero decir, es fácil ir a buscar a los compañeros, a los cercanos, a los amigos, no fue a buscar a la cámpora. La cámpora estaba, pero quiero decir, no fue a buscar al kirchnerismo duro para armar el Frente de la Unidad. Con ellos fue a convocar a aquellos sectores que formaron parte del antikirchnerismo. Esos sapos que muchos tuvimos que comer al momento de votar al Frente de Todos, primero se los comió Cristina. ¿Por qué? Porque había que unir al peronismo para ganar. Esa unidad, Sergio Massa, y acá les propongo que corran si les gusta más o menos, si lo representan más o menos. Algunos habrá que sí, otros que no. Ahora, Sergio Massa, la verdad que hizo honor a la unidad. Es un hecho de la realidad. Alberto Fernández, no. Ahora bien, lo que uno espera en estos tiempos es que copien algo. Es que copien algo. Que vuelvan a pensar en aquel, como se pensó en aquel momento, que primero está la patria. Que primero hay que consolidar una fuerza política para que no vuelva a la derecha, porque ya te están diciendo lo que van a hacer. Lo hicieron, pero ahora lo van a hacer peor. Están diciendo, la campaña de Larreta es: hay que terminar con el kirchnerismo. Y vienen por los derechos de los trabajadores. Y vienen por, a ver, lo dijo Carrió, no es que ahora le vamos a creer a Carrió, pero si hasta te lo dice Carrió, por intereses propios, porque está jugando a la interna, sí, ya sabemos, no somos tontos, pero sabemos que lo que dice esta vez es cierto. Vienen por un ajuste con represión, y cuando ellos reprimen, matan. Santiago Maldonado y Rafael Nahuel son simplemente dos nombres que nos sirven como una clara y dolorosa argumentación. Matan y nadie lo juzga. Entonces,